Hola a todos, bienvenidos a las prácticas de laboratorio de la asignatura de cálculo. En estas prácticas utilizaremos el software Maple. Podéis encontrar más información en el metacurso de cálculo en la página de Atenea, sección de prácticas. Como dato curioso, quiero comentaros que Maple es una abreviatura de la frase en inglés Mathematic Pleasure, que significa placer de las matemáticas, pero también tiene otro significado y se refiere a la hoja de arte, que en inglés es Maple, ya que este software fue desarrollado en Canadá. Además, esta hoja está incluida en la bandera y es la que caracteriza también el icono de entrada al software de Maple. Maple es un programa orientado a la resolución de problemas matemáticos capaz de realizar cálculos simbólicos, algebraicos y de álgebra computacional. Así es que dejando claro que con Maple podremos resolver la gran mayoría de ejercicios que nos planteen en las clases de cálculo, vamos a observar por primera vez el entorno de Maple. Es una ventana típica al estilo Windows. En el extremo izquierdo tenemos unas paletas. Estas paletas nos ayudarán a simplificar en muchas ocasiones la escritura de las ecuaciones. También tenemos una hoja de inicio que nos permite abrir documentos o abrir hojas de trabajo. No nos preocupemos por el uso inmediato de estas herramientas. A medida de los videos que vayamos desarrollando, iremos utilizándolas. Ya teniendo claro para qué nos sirve Maple y conociendo más o menos su entorno, vamos a comenzar a trabajarlo. Vamos a abrir una nueva hoja de trabajo. Lo podemos hacer desde la página de inicio o utilizando el menú principal donde nos permite abrir tantas hojas como lo deseemos. Vamos a trabajar y utilicemos esta que está al inicio de la página. Si os habéis dado cuenta con las anteriores páginas que había abierto, pues vamos a abrir para que os deis cuenta la diferencia entre la que he abierto directamente como nueva hoja de trabajo y que tiene este símbolo que es el prompt con la que he abierto en el menú gráfico. Si veis, solo tengo un pequeño cuadro parpadeante donde está el cursor, mientras en este tengo el prompt. Como por defecto salen muy pequeñas las letras, también puedo aumentar el tamaño de la visualización. Me voy al menú que se encuentra en la barra principal y le puedo aumentar el factor de visión. Voy a aumentarlo al 200%. Ahora podemos ver mejor la diferencia entre una página y la otra. Ahora bien, la diferencia no solamente radica en que en una página tenemos el prompt y en la otra no lo tenemos. Hay algo más de fondo. En esta página está configurado automáticamente para empezar a escribir en matemáticas 2D y en la que tenemos el prompt está en 2D input. Esto significa que existen diferentes formas de definir las entradas en el Maple. Nosotros nos centraremos para poder desarrollar cualquier ejercicio de cálculo en la forma matemática. Para ver la diferencia, hagamos una operación básica como una calculadora. Por ejemplo, sumar dos números. Y en la otra, os quiero mostrar que podemos hacer cambios, transformar esta matemáticas 2D a matemáticas 1D. ¿Qué podemos ver al hacer esta transformación? Automáticamente el 1D se convierte en entrada de Maple o Maple Input. Tan solo con esta suma nos podemos dar cuenta que hay una diferencia visual. Con matemáticas 2D no está el prompt, no es necesario, no es vital el prompt y además todo está en color negro. Mientras que con matemática 1D o entrada de Maple Input, la suma o la operación, en este caso que es una suma, queda de color rojo. Ahora bien, la preferencia que yo personalmente tendré durante todos los videos es hacer la introducción con la entrada de Maple Input y la salida en 2D. Así es que no tendremos que estar haciendo el cambio cada vez que escribamos una línea, sombrearlo y pedirle que lo convierta de matemáticas 2D a Maple Input o que es igual a matemática 1D. El cambio para configurarlo y que permanezca durante todos los trabajos que hagamos es muy sencillo y se hace en el menú principal. Para los que tenéis Windows, lo tendréis que hacer en herramientas y entre la actualización
y la ayuda de la base de datos estarán las opciones y ahí tendréis que hacer el cambio de entrada que salga en notación Maple o Maple Input o Matemáticas 1D. Como yo tengo un Mac, lo tengo que hacer en Maple, Preferencias, a Display, mostrar las entradas. Quiero que me salgan en Maple Notation o notación Maple y las salidas que sean en Matemáticas 2D. Esto que sea extendible a todos los demás opciones y no me alcanza a salir aquí en la pantalla, darle configurar. Vamos a desarrollar otra operación, por ejemplo, esta multiplicación. No hay diferencia entre acabar una línea con punto y coma a omitir el punto y coma al final. Vamos a ir comparando con entrada en tipo configuración Maple o 1D, salida 2D, con entrada en 2D, salida en 2D. Tenemos una multiplicación de 34 por 57. La respuesta es exactamente la misma, pero la forma de mostrarlo es diferente. En este caso, para esta simple multiplicación, repito, sale en color rojo en matemática 1D y en color negro para matemáticas 2D. Esta diferencia se va a notar cada vez más a medida que nosotros vayamos aumentando el nivel en las ecuaciones que vayamos escribiendo en el Maple. También podemos terminar una operación o una ecuación, una orden para que ejecute Maple con 2 puntos al final. Por ejemplo, hagamos una división, pero vamos a colocar 2 puntos al final. Como veis, primero, ya no nos aparece la respuesta en la pantalla y además el resultado ha quedado guardado para una utilización inmediata. Si coloco el signo porcentaje, me va a salir la respuesta almacenada de la operación inmediatamente anterior. Si ejecutamos la división en matemáticas 2D, el resultado es exactamente el mismo. Fijaos ahora, a medida que vamos cambiando las operaciones, las vamos variando, vamos incrementando la dificultad, la forma en que queda registrada la entrada en matemáticas 2D cada vez es más evidente y más clara que si hiciéramos la entrada en 1D. Si esta la queremos dejar con los 2 puntos, pasa exactamente igual y el porcentaje me estaría mostrando el resultado ejecutado en la línea inmediatamente anterior. A medida que vamos a ir generando o resolviendo diferentes ejercicios, a veces es bueno colocar comentarios para entender qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, aquí quisiéramos insertar un comentario para decir Maple como herramienta de calculadora. Nos vamos a insertar un texto, colocamos Maple como calculadora. Comparemos, esta es una entrada de Maple y esta es una entrada de texto. Igualmente, vamos a insertarlo en mi entrada de matemáticas 2D. Insertar texto y aquí digo exactamente lo mismo, Maple como calculadora. Igualmente, este es un texto y esta es una entrada ejecutable matemática. También podemos hacer transformación a texto sin necesidad de utilizar el menú principal, sino los botones que tenemos en el menú visual. Con la letra T dice inserte un texto. Podemos escribir este es el uso de Maple como una calculadora. ¿Para qué es importante que aprendamos a colocar comentarios o texto dentro de nuestros archivos de Maple? Cuando estemos resolviendo los exámenes, tenéis que subir un archivo donde están resueltas las preguntas. Lo mejor para poder entender qué habéis hecho, qué habéis resuelto o el orden en que habéis resuelto las preguntas es insertar el texto, ejercicio tal o integral del ejercicio tal, y además os puede quedar a vosotros como archivo o documento para estudiar para los siguientes exámenes. Hagamos esto mismo en el otro archivo. Nos vamos al menú de botones y este es el uso de Maple como una calculadora. Algo particular de Maple es que las respuestas
de las operaciones básicas que hemos desarrollado son siempre exactas, no son con decimales. Por ejemplo, en la división nos ha dado 19 medios, tanto en la entrada como en MAT1 como en MAT2. Si queremos nosotros resultados con decimales, se lo tenemos que especificar o solicitar a Maple. Veamos cómo se hace. Estoy en texto, que es lo último que había escrito. Puedo aquí decir aproximación decimal de un resultado. Ahora necesito regresarme a línea de ejecución de código y estoy en texto. En el menú gráfico tenemos el icono de insertar una línea de código y esta queda exactamente como nosotros ya la hemos programado con anterioridad. Aquí simplemente lo que tenemos que decir es 57 punto dividido entre 6 y con esto ya obtengo el resultado en aproximación decimal. Otro ejemplo sería eval f de 1/2. Vamos al otro archivo que en este caso y en este video, por ser introducción, vamos haciendo en paralelo. Insertamos entrada mat en 2D, que estamos probando la diferencia, y hacemos la división tal cual como ya os he mostrado. 57 punto dividido entre 6 y nos da la respuesta en aproximación decimal y eval f, por ejemplo, 1/2 o el número que nos interese. Nos hace falta aquí insertar el texto de aproximación decimal. Yo creo que ya es hora de que guardemos nuestro archivo por primera vez. Vamos al menú. Yo lo voy a guardar en mi escritorio. Introducción al Maple utilizando la entrada matemática 2D. Y este lo voy a guardar de manera similar como introducción al Maple, pero con las entradas en 1D o Maple Input. Ya no tengo el asterisco que lo acompañaba porque quiere decir que se ha hecho un cambio y no ha sido guardado.